Senhores, es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el More Luis, un shalom bien grande, bienvenidos. Estamos en la Parashat Tetzaveh, la clase número 8 del Zohar HaKadosh, los párrafos 20 al 22, la cuarta parte, y vamos a ver en ella este segundo elemento por el cual yo puedo conectarme con esos 32 niveles de conciencia, que es a través del corazón, pero no se refiere al órgano, no es el corazón que se encuentra acá, no es este el concepto, y también no está relacionado con la idea de cerebro, corazón e hígado. ¿Has visto? Qué cosa más linda del hígado. Cuando yo como las cosas, voy a diferentes sitios con varios maestros, yo como, trago, lo engulo la comida sin masticarla. Exactamente, se da por sentado los conceptos, uno absorbe y tiene por elemento verídico. Yo no he masticado, yo no he accedido a los elementos para saber si realmente es de esta forma. Es muy importante hacer esa mastigación para que nuestro hígado no sea graso, no tenga problemas. ¿Por qué? Porque si ele não está funcionando bem, com té de bolo não vamos fazer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo necesito aprender a masticar el alimento. Yo no puedo engulirlo sencillamente. No hagas esto. ¿Por qué yo necesito masticarlo? Porque yo estoy en este elemento de acá con todos estos sube y baja peleando para poder llegar a esta parte del esfuerzo de conectarse con la espiritualidad y despertar ese punto en el corazón. Y no importa cuánto esté peleando, cuánto baje, sube, esté de cabeza hacia abajo, no importa. ¿Por qué? Porque todos estos niveles de conciencia están arriba en Chokhmah y Binah. Entonces yo necesito aprender a digerir el alimento que yo voy a ingerir. Si yo digiero el alimento, este masticar no es la digestión en el estómago, es masticar, triturar ese alimento, ir a las fuentes. ¿Se acuerdan? Hemos visto Jeremías 23, 29. Golpear con el martillo la peña para desmenuzar. El desmenuzar esta roca, esta peña, es separar todas sus partes, sus estructuras internas, los secretos, metáforas, todo esto. Entonces esto se llama la masticación. Si yo hago esto, yo no voy a tener problema con el hígado graso. Esto tenemos que aprender. Y esta mastigación va a ser hecho sobre la base de estos elementos de sube y baja en esta montaña rusa, ¿se acuerda? Esto es importante aprender a masticar. Y en esta clase, la número 8, cuarta parte, estamos viendo todos esos mecanismos. Ya hemos pasado por el numeral 32, que son 22 letras más 10 dígitos, incluyendo el 0. Hemos visto de las partes más altas, hemos visto los 32 niveles de conciencia, que son conocidos como 32 caminos de sabiduría. Ahora ya lo entendemos. Y hemos bajado como primer ejercicio la masticación. Si yo practico la masticación, yo me estoy conectando con uno de esos 32 niveles. Ya empezamos a andar. Mira, solo el hecho de masticar todo lo que voy a oír, comer, que me lo van a dar, masticar, yo voy a tener que buscar las referencias, estudiar, levantarse en razón, romper la cabeza. Y ahora vamos a ver del corazón, que no es este elemento de acá, eso, ele también tiene el numeral 32. Y el alumno se dio cuenta que para acceder a esos 32 niveles de conciencia, conversión no tiene nada que ver, no hay necesidad de convertirse a un sistema religioso. Esto no es cumplimiento de mitzvot, más bien es la masticación de la mitzvah. Yo tengo que separarlas en todas sus partes. Si yo hago esto, mira, más que solo el cumplimiento físico, estás viendo, está entrando el corazón, ¿cómo será todo eso? Yo me conecto con ellos. Vamos allá. El corazón, mira, es la palabra lev. Entonces, la palabra en hebreo para corazón es lev, lamed bet. La lamed vale 30,
La bet vale 2, valor de gematría 32. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? No me voy a quedar solo en el numeral. Si yo visualizo la palabra lev, lamed, bet, yo me estoy conectando con eso. No, no te estás conectando con absolutamente nada, porque tú tienes que masticar. Tú tienes que trabajar con los 10 dígitos. Tú tienes que tener las 22 letras. Entonces, el corazón es el segundo método para transformar nuestra conciencia. Por esto es que se habla del punto en el corazón. Por esto, mira, se habla de desarrollar el alma. Y para entender este punto en el corazón, ese corazón con ese punto no está aquí. Eso es súper importante que lo entendamos. Hasta una sorpresa. Y vamos a ver el texto de Jeremías capítulo 13, versículo 17, donde el profeta dice que él llora desesperadamente, amargamente, por el pueblo. Eso, ¿qué quiere decir? Mi alma llora desesperadamente, pidiendo que se convierta, que los parientes, el papá, el hijo, no quieren. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Y de ahí, de ese profeta, de esa expresión, vamos a ir a un concepto de una lectura dentro de la Cábala, dentro de lo que es Akadma, relacionado al concepto de pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo como de lo que me están dando y lo voy a engolir, entonces esos 32 dientes están por demás. Yo tengo que masticar. Nunca te olvides, siempre que estés en la mesa y vas a dar la berajá por los alimentos, acuerda, yo tengo que masticar, no los alimentos físicos, no la berajá por los alimentos. Es estas chispas, esos 32 niveles de conciencia y saber que yo tengo que masticar bien antes de comérselo, antes de tragárselo, se vale el término, para facilitar la digestión en el estómago y no hacer que el hígado sufra en su proceso de ayuda al estómago. ¿Estás viendo esa belleza? Les va a encantar. No es el corazón físico y no es el punto aquí adentro. ¿Dónde se apega este corazón? ¿Se acuerda? ¿Dónde el corazón se apega? ¿Y dónde está el punto? El corazón se apega entre el ojo y los oídos. Esto se llama, mira, estás viendo este parsuf. Este parsuf se llama punto en el corazón. El corazón no está aquí. Ella es un punto y esto se llama alma. Y esta alma se apega aquí. Por eso hay una mitzvah de no cortar las peotes. Las peotes, ¿qué es? Entre el final del cabello y el inicio de la barba. Eso, aquellas franjitas que vienen. No se trata de peotes. No es la mitzvah física. Yo estoy haciendo la mitzvah física y no estoy masticándola, no estoy digeriéndola, estoy tragando. Me la están dando y me la traigo y la cumplo. No, es no cortar la luz de Hasadim, el Or Hasadim. Aquí, con este elemento, esto de aquí es el punto en el corazón. Y estamos con el profeta Jeremías, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 17. Para que podamos entender mejor el 17, dé una miradita en el 16. Haremos la lectura de los dos y va a ser mucho más fácil la comprensión. Pero la base, el punto, es el versículo 17. Mira lo que le dice en el 16. Él indica: den gloria a Kadosh Baruj Hu, que quiere decir reconozcan esto, tenemos puro ego, pídanle ayuda, que corrija vasija, mira, del eterno nuestro Dios, antes que le haga venir las tinieblas. ¿Qué quiere decir? La corrección de la forma dolorosa por las fuerzas negativas de Abia. Y antes que ustedes tropiecen, mira, vuestros pies en montes que son muy oscuros, que no van a lograr entender y darse cuenta de lo que está sucediendo, y de repente pueda ser tarde de más. Antes que
esperando, mira, vosotros luz. Entramos en la cábala para obtener luz, ¿no? Y Él mude en una sombra de muerte esta luz. ¿Por qué? Porque en vez de que actúen las fuerzas de Abia positiva, van a actuar las fuerzas de Abia negativa, porque no queremos corregir. ¿Estás viendo? Si pedir gloria a Kadosh Baruj Hu o darle la gloria es pedirle que por favor nos ayude a corregir, para que no venga este elemento tan duro como la sombra de la muerte y os reduzca a una oscuridad que no logremos ver. ¿Se acuerda la oscuridad de Misraim? Pero, si no deres oído a esto, mira, pedir corrección, mi alma llorará en secreto por causa de vuestra soberbia. No va a gritar en las plazas, ni encima de una tarima, nada de lo que nos enseñan a hacer, pidiendo para que las almas se conecten con la cábala. No, lo va a hacer en secreto. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere corregir, no quiere pedir corrección. Estás viendo los resultados que viene. Mira, por causa de vuestra soberbia, del ego puro a flor de piel. Mira, llorarán mis ojos amargamente y se desharán en lágrimas. Por cuanto este rebaño que el Eterno tiene fue llevado a cautiverio y va a ser abatido. Y estás viendo, son palabras duras del profeta, porque ¿cuál es el motivo, caso o razón? Simple y sencillo. No quieren despertar el punto en el corazón. Tenemos un video en el canal donde esto se explica, ¿no? Primero ella va a tener color negro, todas las sefirot, después va a ser color blanco, después todas ellas, después hay que ir colocándole colores a cada uno y ella tiene que apegarse acá. Estos son las peores, pero hay que digerir, masticar todo el proceso. Ahora vamos a la lectura dentro de Akadma, ya lo vamos a ver, el párrafo correspondiente les va a encantar, la belleza es inacreditable, es como para no creer, se va a estar explicando ese texto de Jeremías capítulo 13, versículo 17. Y dentro del Zohar, mira, cuando habla aquí o que describe el Zohar, es Akadma preliminares, es el párrafo número 9, es una sección de explicación dentro de ese párrafo. Él va a estar trabajando con ma y mi. Eso, ma es que y mi es que. No son preguntas, ma no es qué, no, de pregunta, no. Son nombres del Eterno. Entonces, él va a indicar, después de la referencia que hace al Zohar, que dice, la destrucción del templo fue la consecuencia del pecado de recepción egoísta por parte de Israel. Esto, una recepción de luz, lo que va a estar hablando, ¿se acuerdan? En el 16 hablaba de luz, ¿no? Ellos querían recibir luz y la luz se ha hecho en tinieblas por parte de Israel, y ellos no deseaban elevar un man para el zivug de Zon es el zerampim más nukba. Ellos no querían hacer el pedido, el que, Amá, que es uno de los nombres del Eterno, Mi es el otro, es toda una referencia de terminologías que hay, sino que deseaban de recibir luz, lo que está escrito en el versículo 16 de Jeremías capítulo 13, en las fuerzas impuras. ¿Qué quiere decir? Deseo de solo recibir, en sus deseos egoístas, sin corregir el ego. Quieren recibir luz, quieren trabajar con códigos y chains sin cambiar la vasija, sin pedir corrección. Y son denominados, mira, esta acción, por eso se dice que meditar en nombres del Eterno, trabajar con códigos y chains sin tener vasija y mucho más en Malhut de Malhut, es imposible que esto sea hecho. Y si se hacen y practican, esto es denominado de otros creadores o de otros dioses o dioses ajenos, y esto se llama Avodah Zarah, así con toditas las palabras. ¿Estás viendo cómo necesitamos masticar? Si yo engulo todo sin saber, mira, es paradigmas, involucra todo este elemento, es Akadma, es el párrafo número 9, y si comemos las cosas sin digerir,
el deseo de solo recibir. Se imagina, eu posso ter um sidur tão precioso como o de Rashaz, aqui em seus 3 tomos, todo este, se eu hago só em sua literalidade e quero ativar, mira, estou em Malhut, eu não tenho vasija para isso se chama Avodah Zarah, isto se chama deuses ajenos, uma obra tão maravilhosa e não tenho vasija, pero sou tão testarudo que eu engulo as coisas sem masticar e sem digerir e se está praticando o Avodah Zarah. É assim de simples e sencillo. Por isso, primeiro se estuda, se lê, eu tenho que masticar, tenho que digerir todos os elementos que é aqui, ó. Ai, Shara Gilgulim, ai, Malach Raziel. Temos anatomia del alma, Cábala prática, el Sefer Yetzirah, Sefer Abayir, Midrashins, las Agadots. Sidur tem que masticar. Senão, isto é, sencillamente, em Malhut de Malhut, isto é Avodah Zarah, porque não temos vasija. Akadma, párrafo número 9. Não termina aí a leitura. Continuamos. Mira, todo isso eu necessito para entrar em el punto en el coração, en el leve, no numeral 32, que é outra forma. Vocês se vão admirar, vocês nem se imaginam. Que exercício estamos fazendo agora? Eu estou exigindo a mi cerebro, que este cerebro, que esta mente funcione. Tem que estudar, tem que entender, dete os modos necessários, sim? Porque o hígado está muito grasso e com té de boldo não vai solucionar o problema. E a continuação diz, solo existe um atributo en el Criador. Não há outro mais fora deste. E lo conhecemos. É o atributo del otorgamento. Exatamente, ele dá. Ele hace el otorgar para otorgar. Então, aproximar-se, quando nos acercamos a esse atributo del otorgamento, queremos fazer uma afinidade com o Criador, isso se denomina trabalhar em benefício do Criador. Se imagina? Otorgar para otorgar sem receber nada. Não temos vasija para isso. Estás em Malhut de Malhut. Qualquer outro desejo é simplesmente um alejamento desse atributo e do Criador. E quais são os desejos que temos? Dinheiro, saúde, vacações, todos nossos inimigos livres, solucionar problemas. Todos esses desejos são alejar-se do atributo do Criador. Não hacemos afinidades de la boca hacia afuera, sim, interiormente não. Por quê? Salvo este atributo, que é o otorgamento su contrário, es decir, a ausência del otorgar, não existe nada mais em la criação, não existe nada, nem dinheiro, nem saúde, nem tus inimigos, nada. É holograma, é chip, estás entendendo como funciona? Malhut de Malhut é uma ilusão óptica, não existe nada de lo que se vê, nem o sofrimento que vemos e sentimos, nada. É uma ilusão, nos hemos deixado cautivar por la ilusão. Por isso, o movimento interior do homem hacia o atributo de la recepção interior, não é exterior, não tem nada a ver com o corpo, nem com comida, nem com mitzvot física, que coloquei o talit ou não coloquei, que tenho o tefilim ou não lo tenho, que comi kashrut ou não comi, não tem nada a ver, porque todo é interior. Hacia el atributo de recepción, le aleja del Creador. Por eso es que se lee el alma interiormente. La kavaná, no sirve de mucho colocar una kavaná falsa. La kavaná no es el código, el shen que voy a colocar. No tenemos vasija para esto. Es la intención de recibir. ¿Se acuerda que nos enseñan, sea de los 72 nombres, Dana Behua, cualquier código shen detectó deseo de recibir, se tranca todo el sistema. Y hoy día todo está bajo candado porque somos una generación tan baja que no tenemos vasija para lidiar con eso. Y por ello se denomina adoración a otros dioses, es Avodah Zarah. ¿Estás entendiendo? Avodah Zarah no es el idólatra de la religión tal y cual, no.
Toda vez que eu tenho o desejo de receber e pido e trabalho e solicito esse Eterno e vivo por isso para pedir coisas, para querer cambiar decretos e uma série de coisas, isto se chama serviço a outros deuses e é avodah zará. E a consequência de ello se terminou el zivug, a união de som, mira que eles eram mas nukva, para elevar uma plegária hacia Binah cessou. Esto foi o que destruiu o primeiro Beit HaMikdash. E desapareceram, mira, las 100 bendições desde Nukva, porque é este man que não é o Sidur, não tem nada a ver com o Sidur, não é que eu tenho que fazer 100 berachot ao dia, não é nada disso, é um zivug de zon, ó. Zerampim mas Nukva, que dá 100 bendições, é ele a pedir, é este ma que atua. Se acorda que hemos visto há um ratito este ma, esta pergunta, desde Nukva. E como não havia mais isto, o que ocorreu? O templo foi destruído, porque todo o que pediam era para seu próprio desejo de si mesmo, seu desejo egoísta. A mente não lhe está ajudando, não conseguimos entender, é muito difícil, está vendo? Tenho que masticar. Mira, tens um livro hermosíssimo, nem se imagina, material sobra, pero nós outros escorremos outros livros, outros autores de outras circunstâncias e nem sequer digerimos, não masticamos. Está vendo? O cérebro, a mente aqui não está conseguindo funcionar. Por que estamos fazendo toda essa introdução para entrar ao coração? Porque o coração não é isto de aqui. O coração é bem diferente em la Cábala, significa outra coisa. E repassando, né? O método del coração, que é o Lev 32, é mais interessante que o método de los dientes. ¿Por quê? Porque os dientes eu tenho que masticar e às vezes não sei fazer, eu só sei tragar, engolir o que me dá. Mira, o coração é super importante, é bem importante. Para a Cábala, o coração é o centro oficial de la mente. O coração não é o coração. O coração em la Cábala é o centro oficial de la mente, não é a sede de las emoções. ¿Se acuerda que hemos visto na terceira parte? El Zerampin que esté A, B ou C, que as emoções estén por allá ou por acá, todo vem de la mano del Eterno. El corazón no son emociones, el corazón es la mente. Mira, de la misma forma, ¿no? Como piensa nuestro mundo occidental, que colocó el corazón como parte de las emociones. E les é familiar quando hacemos assim, ó. Isso, às vezes hasta unimos duas manos ali, desta forma. Não, em la Cábala isso não existe, não são emoções. Hasta o mundo oriental sabe que o coração é referência à mente. Então, o que quer dizer? Com minha mente eu não consigo entender, não estou captando. Estás vendo? Ó, os 32 caminhos da sabedoria não estão funcionando com o elemento do coração. E esse ponto no coração é desenvolver o alma. Se eu consigo desenvolver a alma, se eu lhe pido ao Eterno e me dou conta que essa vasija é puro ego, eu empeço a trabalhar e que receba ou não amor incondicional, uno siga sendo da mesma forma. Uno não vai querer receber luz em vasijas impuras. O que quer dizer vasijas impuras? Como hemos lido nos comentários para Jeremias, capítulo 13, versículo 17, é para disfrute personal. Eu necessito dinheiro, saúde, os inimigos, meus filhos não me obedecem, o marido não me hace caso, ele não quer estudar comigo, sim, a esposa também não quer nada de Cábala. Empezamos um lío de aqueles e queremos código para obrigar-los a que se conectem. Se imagina? Isto é receber luz em vasijas impuras. E isto se chama, com toditas as palavritas ali, ó, estás vendo? Avodah zará. Estás vendo que o coração, essa conexão para ligar a estes níveis 32 de consciência é muito mais interessante que a masticação? Também se pode ligar como lo ligo simples. O momento que eu entendo que o coração não tem nenhuma conexão com as emoções, que quer dizer isso? Que eu vou estar sem emoções, que as emoções vão transbordar, que eu posso ser como eu quero, nada dessas coisas. Quer dizer que tanto lo bueno como lo malo, tanto o pensamento puro como aquele pensamento que não é puro, vem de única fonte que é Kadosh Baruch Hu.
Listo, não tem mais conexão com as emoções, o coração não é isto. E esto lo saben muy bien, como hemos dicho ya, mira, los orientales, los chinos lo saben, el corazón está conectado con la mente. El corazón es otra forma, otro método para alcanzar esos 32 conexiones, estos 32 niveles de conciencia a partir del corazón, que quiere decir que no importa cómo están mis emociones, no tem nada emocional, es la mente, es estudiar, es Hatzot. Y esto tienes que estudiar, hacer el cerebro y hacer que funcione. Y es por este motivo que dentro de los círculos, a veces cuando se hacen los estudios, hay aquel momento de humor. Exatamente. E isso é bonito. Não te olvides, esto de aqui não é coração e não é emoção. Isso, não vamos andar de por aí a todo el mundo, isso. E no dia do amor, isso tampouco é assim, é a mente. Então, disse que quando o Eterno foi repartir o mundo com suas riquezas a todos os pueblos, disse que a uns deu muito e a outros deu pouco. Não é? A uns deu riquezas de petróleo, o ouro negro. A Israel não lhe deu nada, não tem. ¿Verdad? A outras nações les deu campos de cultivo, uma terra fértil. A Israel, que lhe deu? Le deu um deserto. A outros países les deu, outros pueblos, água em abundância, com peces e todas as coisas. E a Israel lhe deu um deserto seco, não há água. Não, mas Israel está forte. Não confunda coisas físicas. Isso daqui é um humor, uma picardia muito bonita que... pero, mira, houve essa repartição. Israel sempre lhe tocou o pior. ¿Por quê? Porque o Eterno não lhe deu riqueza. Se não lhes deu riqueza, ¿para que vão a pedir? Porque essa história não deve associar el judío y las riquezas. Mira, ¿quieres ser rico? ¿Quieres tener dinero? Te voy a dar los 12 principios que utilizan los judíos para obtener eso. No, eso no existe. Esto es querer recibir luz en vasijas impuras. No vaya atrás de estas impurezas. No es el cuerpo, es el alma. Entonces, el humor continúa y dice, pero cuando el Eterno repartió los cerebros, dice que le dio a todo el mundo por igual, gentil o judío, que era un Bené Noah o un Israel, a todo el mundo, sobre cualquier parte del planeta, el Eterno dio los cerebros por igual. Y continúa, la historia es bonita. Dice que al dar tanta pobreza, ¿no? Tantas faltas de recursos naturales a Israel, el Eterno le dio a Israel y a Asher el desafío. Se le puede superar esto y hacer que el desierto florezca, que tenga agua potable, que tenga sus riquezas y sus recursos. ¿Por qué? Por causa de la mente. Estás vendo el lev, pero es con el estudio de Torah. Tengo que hacer que funcione, tengo que levantar-se em Hatzot. Tenho que hacer el esforço. Tem que ler o livro. Eu necessito o livro. O PDF é bonito por uma emergência, tudo bem. Mas eu necessito o livro porque o livro me conecta. Eu me conecto com o autor, com as letras, eu raio, marco, assim, tudo. É uma beleza. Quem entende o livro vê que é superior o livro ao PDF. Mira, que beleza. É o que temos aqui dentro, a massa gris, a mente. Esta mente, se eu la desarrollo, esses desafios de mis carencias, me conecta com esses níveis de consciência. Mira, estás vendo? O ponto no coração não é o coração físico. O coração não está aqui. O coração está aqui, em la mente. E se o coração não está mais aqui, ele está em la mente. Então, aquele princípio que nos ensina, que nos hemos tragado, nos han hecho engolir, e não hemos logrado ir a buscar e não sabemos onde está escrito. Que diz, que tudo tem que passar por cerebro, coração e hígado. Que não tem nada que ver com este cerebro, nem com este coração, nem com o hígado. O coração aqui é a mente. Se imagina, cerebro está aqui, cerebro de la derecha, de la izquierda, coração está aqui também e o hígado não pode ser grasso. Eu tenho que mastigar
los alimentos para no causarle daño, hacerlo sufrir al hígado. Por eso se necesita un postrecito después de la comida para suavizar aquele dulce, el trabajo del hígado. ¿Estás viendo esta belleza? Todo eso se perdió, fue codificado y nos quedamos solo con las partes literales. Señores, um prazer enorme, um shalom bem grande. E entre, busquem a Kadma Nel Zohar, donde habla de cerebro, coração e hígado. Donde disse, e que eu tenho que fazer todo o procedimento nesta sequência física. Cerebro, depois eu lo barro aqui e depois vou ao hígado. Não, el Zohar vai dizer outra coisa. Vai falar, por supuesto, cerebro, coração e hígado, mas não nesta sequência. Esta sequência não existe porque é físico. Es querer recibir luz en una vasija de las impurezas. ¿Qué quiere decir las impurezas? Para recibir cosas. Yo quiero cambiar, ¿se acuerda? Vamos allá. ¿Estás viendo? Si yo no hago esto, no es por maldad. Es que si no hacemos esto, no vamos a acceder a esos niveles de conciencia y vamos a quedar muy bajo y después en el final va a ocurrir lo que dice Jeremías, capítulo 13, versículo 16. Léalo de nuevo, repase, ¿se acuerda? La luz se volvió oscuridad. No querían limpiarse, no querían hacer subir su pedido, sumar ese que, eso la traducido, que no con interrogancia, es un nombre del Eterno. Es la pregunta que sube en mi inquietud del estudio. Entonces yo hago que esta pregunta, esa inquietud suba y baja 100 verajot. No necesito sidur ni cabalístico, ni de los días Hos, ni de Shabbat. No necesito ningún tipo de sidur cabalístico. Es hacer la pregunta en el estudio. Y recién yo voy a entender el sidur de Rashas. Un shalom bien grande. Esto es Parashá Tetzaveh. Este es el mes de Adar. Estamos sacando las máscaras. Hay que sacar. Purim, quitar la máscara. Esto es la energía de Purim, nos va a acompañar todo el año.